El director irrumpió en la junta de profesores sollozando y gritó: ¿Quién le dijo a mi hijo que merecía morir? El doctor Gregory Winters estaba parado en el umbral de la sala de conferencias de la preparatoria Riverside, con la camisa de vestir desfajada, la corbata suelta, el rostro rojo y húmedo por las lágrimas. 23 profesores se quedaron helados a media conversación, tazas de café suspendidas en el aire, los folletos con el orden del día, olvidados. Llevaba 8 años enseñando inglés en Riverside, había asistido a cientos de juntas de profesores y nunca había visto al Dr. Winters mostrar algo más allá de una leve frustración o un entusiasmo corporativo. Ahora parecía destrozado, un hombre cuya autoridad, cuidadosamente construida, se había derrumbado por completo. Le temblaban las manos mientras se agarraba al marco de la puerta y su voz se quebró cuando volvió a hablar. Mi hijo Colin intentó suicidarse esta mañana. Se tomó un frasco entero de pastillas porque alguien le envió un mensaje anoche diciendo que merecía morir, que el mundo estaría mejor sin él. Ahora mismo está en terapia intensiva y puede que no sobreviva. Alguien en este edificio envió ese mensaje. Alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La sala estalló en jadeos y murmullos de asombro. Margaret Delacroix, la maestra de química que dirigía la reunión, se levantó de la cabecera de la mesa. Gregory, necesitas sentarte. Tenemos que llamar a la policía si ha habido una amenaza contra Colin. El Dr. Winters se apartó del marco de la puerta y entró en la sala con paso vacilante. La policía ya está involucrada. Rastrearon el mensaje hasta una cuenta de correo electrónico de la escuela. Alguien usó nuestro sistema para enviarle a mi hijo un mensaje diciéndole que se suicidara. Y lo hicieron de forma anónima, usando una cuenta temporal creada a través del servidor del distrito. Sacó su teléfono con manos temblorosas y lo sostuvo en alto para que pudiéramos ver la pantalla. Esto es lo que Colin recibió a las 11:47 de la noche de ayer. Margaret se acercó para mirar el teléfono y yo me levanté también, junto con varios otros profesores. El mensaje que se mostraba en la pantalla era breve pero devastador. Colin Winters, eres una carga para todos los que te rodean. Tu padre se avergüenza de ti. Tus compañeros se ríen de ti a tus espaldas. Le haces la vida más difícil a todo el mundo solo por existir. Hazles un favor a todos y deja de existir. Mereces morir. El mundo estará mejor cuando te hayas ido. El mensaje estaba firmado. Alguien a quien realmente le importa la verdad. El rostro de Margaret palideció. ¿Quién le enviaría algo tan cruel a un chico de 16 años? La voz del Dr. Winters bajó a un tono peligroso. Eso es lo que he venido a averiguar, porque la dirección IP muestra que el mensaje se envió desde este edificio, desde una computadora conectada con la cuenta de un miembro del personal, entre las 8 y las 9 de la noche de ayer. Sentí que se me revolvía el estómago, porque yo había estado en el edificio anoche. Me había quedado hasta tarde calificando ensayos en mi salón de clases, casi hasta las 9 de la noche. Y también lo habían hecho al menos una docena de otros profesores que trabajaban regularmente fuera de horario. El profesor de arte, Vincent Lai, habló desde el fondo de la sala. Gregory, cualquiera podría haber accedido al edificio ayer por la noche. No tenemos seguridad después de las 6 p.m., excepto por los conserjes. Podría haber sido cualquiera con una tarjeta de acceso. El Dr. Winters negó con la cabeza. El departamento de TI sacó registros detallados. El mensaje se envió desde una computadora en la oficina principal, usando las credenciales de acceso de Margaret. Margaret, ¿dónde estabas anoche entre las 8 y las 9? La boca de Margaret se abrió en estado de shock. Estaba en casa. Salí del edificio a las 4:30 y me fui directamente a casa. Cené con mi esposo y vi la televisión toda la noche. Alguien debe haber robado mi información de acceso. El Dr. Winters centró su atención en ella con una intensidad inquietante. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste tu contraseña? Margaret dudó. No recuerdo. Quizás hace 6 meses. El sistema ya no requiere cambios frecuentes. El Dr. Winters sacó una carpeta que llevaba y la arrojó sobre la mesa de conferencias. Los papeles se esparcieron por la superficie. Estas son impresiones del expediente de consejería escolar de Colin, registros de incidentes de acoso que ha reportado en los últimos 2 años. 15 quejas distintas sobre hostigamiento, abuso verbal, amenazas y exclusión social. Cada una de estas quejas se presentó ante la administración, y cada una de ellas se marcó como resuelta sin acción disciplinaria. ¿Quién revisó estas quejas y decidió que no ameritaban una intervención? La sala quedó en completo silencio. Tomé uno de los papeles más cercanos a mí y lo leí. Colin había reportado que le gritaban insultos en el pasillo, que vandalizaban sus pertenencias, que lo empujaban contra los casilleros y que recibía mensajes amenazantes en las redes sociales. El informe tenía fecha de hacía 8 meses. Al final, había una nota del subdirector, Daniel Morse,
que indicaba que el incidente había sido investigado y se había determinado que era un conflicto mutuo en lugar de acoso dirigido, y que ambas partes habían recibido consejería sobre el comportamiento adecuado. Levanté la vista hacia el Dr. Winters. Aquí dice que el incidente fue investigado por el subdirector Morse. ¿Dónde está? La mandíbula del Dr. Winters se tensó. Daniel se reportó enfermo esta mañana. ¡Qué momento tan interesante! Margaret estaba leyendo otro formulario de queja. Gregory, nunca vi ninguno de estos informes. Los problemas de disciplina estudiantil son manejados por el equipo administrativo, no por el profesorado. Normalmente, no se nos informa sobre casos de consejería individual a menos que afecten la gestión del aula. El Dr. Winters la señaló. Tú eres la jefa del consejo de profesores. Tú revisas la política escolar y abogas por el bienestar de los estudiantes. ¿Me estás diciendo que 15 quejas de acoso que involucraban al hijo del director se procesaron sin que nadie pensara en informar a los líderes del profesorado o implementar programas de intervención? El rostro de Margaret se sonrojó. Te estoy diciendo que nunca vi estos documentos. Si Daniel los estaba manejando, nunca los trajo al consejo de profesores. Es un fallo de comunicación administrativa, no de supervisión del profesorado. Yo hablé, mi voz cortando la tensión. Doctor Winters, si alguien está usando credenciales del personal para enviar mensajes amenazantes y si los informes de acoso están siendo sistemáticamente ignorados, no estamos tratando solo con una persona vengativa. Esto sugiere un problema mayor con la forma en que la escuela maneja la seguridad de los estudiantes. El Dr. Winters me dirigió su mirada. Nathan Burgess, tú le das clases a Colin en tu clase de inglés de 5º año de preparatoria. ¿Has notado que lo acosen o lo excluyan? Pensé cuidadosamente antes de responder. Colin es muy reservado en clase. Es un buen estudiante, callado, entrega trabajos de calidad. He notado que no tiene amigos cercanos en ese grupo, pero no he presenciado personalmente un acoso evidente. Sin embargo, eso no significa que no esté sucediendo. Gran parte del acoso ocurre fuera de las aulas o en espacios digitales que los profesores no monitorean. La voz del Dr. Winters se quebró de nuevo. Mi hijo intentó suicidarse porque creyó lo que decía ese mensaje, que era una carga, que su padre se avergonzaba de él, que todos querían que desapareciera. ¿Cómo creamos un ambiente donde un estudiante de puro 10, miembro del equipo de debate, un chico que es voluntario en el centro comunitario, creyó esas mentiras tan completamente que se tragó 30 pastillas? La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación. El Dr. Winters continuó, su voz estabilizándose en una furia fría. He sido el director de esta escuela durante 12 años. Me he enorgullecido de mantener altos estándares académicos y una reputación positiva. Hemos ganado premios estatales a la excelencia. Tenemos una tasa de graduación del 96%. Y mientras yo coleccionaba reconocimientos, mi propio hijo estaba siendo torturado por sus compañeros y abandonado por el sistema que superviso. La consejera principal, Patricia Flynn, levantó la mano tímidamente. Gregory, quiero revisar el expediente de Colin personalmente. Si los informes de acoso se desestimaron sin una investigación adecuada, es una grave violación de nuestro deber de proteger a los estudiantes, pero necesitamos entender el panorama completo antes de hacer acusaciones sobre quién no actuó. El Dr. Winters abrió la carpeta de nuevo y sacó una gruesa pila de papeles. Ya lo he revisado todo. Colin presentó su primera queja en 1er año de preparatoria. Un grupo de estudiantes se burlaba de su tartamudez. Trabajó con un terapeuta del habla durante años para superarlo. Y cuando empezó la preparatoria, algunos chicos se burlaron de él implacablemente. La queja se presentó en la oficina de consejería. La investigación consistió en que Daniel Morse hablara con los estudiantes acusados, quienes lo negaron todo. Caso cerrado, sin consecuencias, sin seguimiento, sin intervención. El rostro de Patricia se puso pálido. No recuerdo haber visto esa queja. Deberían haberme incluido en cualquier caso que involucrara discapacidades del habla, porque eso entra dentro de los requisitos de adaptaciones. El Dr. Winters le entregó un documento. Tu firma está al final del formulario de resolución, indicando que habías revisado el caso y estabas de acuerdo con la determinación de que no había ocurrido acoso. Patricia tomó el documento y lo miró horrorizada. Esta no es mi firma. Alguien la falsificó. El Dr. Winters sacó más papeles. La segunda queja de Colin fue sobre un grupo de estudiantes que difundían rumores de que recibía un trato preferencial porque su padre era el director. Lo acusaron de obtener calificaciones que no merecía y de ser protegido de las consecuencias. Colin estaba devastado porque trabaja increíblemente duro por sus calificaciones y nunca me ha pedido que intervenga en sus evaluaciones académicas. Esa queja también se marcó como resuelta sin acción. Margaret tomó otro documento. Este es de la primavera pasada. Colin informó que alguien creó una cuenta falsa en redes sociales usando su nombre y publicó contenido ofensivo que lo hacía parecer racista y homofóbico. La cuenta fue reportada a los administradores y Colin pidió ayuda para que la eliminaran e identificaran quién la creó. Las notas de resolución dicen que la cuenta fue eliminada y el asunto se consideró cerrado. Ninguna investigación sobre quién la creó. Ninguna consecuencia por robo de identidad y difamación. Sentí que la ira crecía en mí mientras leía más de las quejas. Todas seguían el mismo patrón.
Colin reportaba acoso o amenazas. La queja se registraba y supuestamente se realizaba una investigación, y la determinación siempre era que el incidente era exagerado, un conflicto mutuo o que ya estaba resuelto. Ningún estudiante fue disciplinado jamás, ningún padre fue notificado jamás, ningún programa de intervención fue implementado jamás. Colin había sido sistemáticamente abandonado por todos los niveles del sistema de protección de la escuela. El teléfono del Dr. Winters sonó y contestó de inmediato, con voz desesperada. «Sí, ¿cómo está?», escuchó por un largo momento, su rostro pasando del miedo al alivio. «Gracias a Dios, estaré allí en 10 minutos». Colgó y nos miró con los ojos enrojecidos. «Colin está estable, le hicieron un lavado de estómago y los médicos dicen que sobrevivirá físicamente, pero está preguntando por mí y dice que todavía quiere morir. Mi hijo de 16 años quiere morir porque cree lo que un extraño le dijo en un mensaje anónimo, porque 15 veces pidió ayuda y 15 veces le dijeron que su sufrimiento no importaba». El subsuperintendente, Lawrence Bentley, que había estado sentado en silencio en un rincón, habló. «Gregory, necesitamos manejar esta situación con cuidado. Si hacemos acusaciones sobre miembros del personal, o si sugerimos que la escuela no protegió a un estudiante, estamos exponiendo al distrito a una responsabilidad masiva. Necesitamos la presencia de un asesor legal antes de continuar esta conversación». El Dr. Winters se giró hacia él con una rabia repentina. «Lawrence, mi hijo está en el hospital porque esta escuela le falló. No me importa la responsabilidad, me importa la rendición de cuentas. Alguien usó las credenciales de un miembro del personal para enviarle a mi hijo un mensaje que casi lo mata. Alguien enterró sistemáticamente 15 quejas de acoso sin una investigación adecuada. Alguien falsificó la firma de Patricia en documentos oficiales. Esto no es una crisis de relaciones públicas que deba ser gestionada. Es un comportamiento criminal que necesita ser expuesto y castigado». Lawrence se levantó, su voz adquiriendo un tono condescendiente. «No estás en condiciones emocionales en este momento. Necesitas dar un paso atrás y dejar que el equipo de gestión de crisis del distrito se encargue de la investigación. Ve a estar con tu hijo. Nosotros nos encargaremos de esto». El Dr. Winters sacó su teléfono de nuevo y lo sostuvo en alto. «Ya llamé a la policía. La detective Marisa Coleman de la Unidad de Delitos Cibernéticos del Condado está en camino. Ella llevará a cabo una investigación formal sobre el mensaje amenazante y los documentos falsificados. Esto ya no es un asunto interno, es un caso criminal». El rostro de Lawrence se puso rojo. «No puedes tomar esa decisión sin la autorización del superintendente del distrito. Estás abriendo la escuela a un escrutinio que dañará nuestra reputación y potencialmente nos costará financiamiento». El Dr. Winters dio un paso hacia Lawrence, su voz bajando a un tono frío y furioso. «¿Te preocupa más el financiamiento que el hecho de que un estudiante intentó suicidarse después de que alguien le dijera que muriera usando el sistema de correo electrónico de nuestra escuela? ¿Te preocupa la reputación mientras un chico de 16 años está en terapia intensiva, preguntándose por qué nadie lo protegió? Sal de esta reunión, Lawrence. Eres exactamente el tipo de administrador que creó este problema al priorizar la imagen sobre la seguridad de los estudiantes». Lawrence balbuceó. «No puedes correrme de una reunión del distrito. Tengo autoridad aquí». El Dr. Winters sacó su placa de identificación de director y la golpeó sobre la mesa. «Entonces renuncio. Con efecto inmediato, ya no soy el director de la preparatoria Riverside. Solo soy un padre cuyo hijo fue abandonado por un sistema corrupto. Y voy a quemar ese sistema hasta los cimientos desde afuera, si eso es lo que se necesita para obtener justicia». La sala estalló en caos. Los profesores gritaban preguntas. Lawrence amenazaba con consecuencias. Margaret intentaba restablecer el orden y Patricia lloraba mientras miraba la firma falsificada. Me levanté y alcé la voz por encima del ruido. «Todos, deténganse». La sala se calmó un poco y la gente se giró para mirarme. Continué. «El Dr. Winters tiene razón. Hemos sido cómplices de un sistema que protege la reputación de la escuela por encima del bienestar de los estudiantes. Llevo 8 años enseñando aquí y he visto cómo se entierran los informes de disciplina. He oído a otros profesores bromear sobre cómo la administración nunca nos respalda en problemas serios. Todos hemos notado patrones, pero nos hemos mantenido en silencio porque alzar la voz significa crearnos problemas a nosotros mismos. Pero un estudiante casi muere anoche. Esa es la consecuencia de nuestro silencio». Vincent Lai habló desde el fondo. «Nathan tiene razón. El año pasado, una estudiante vino a mí llorando por ser acosada en el vestidor. Presenté un informe con Daniel Morse. Me dijo que la estudiante estaba siendo demasiado sensible y que los chicos necesitaban endurecerse. No insistí porque no quería que me vieran como alguien que causa problemas. Esa estudiante se transfirió a otra escuela a mitad de año. Siempre me he preguntado si fue porque no la protegimos.
Otros profesores comenzaron a compartir historias similares. Una maestra de matemáticas describió a una estudiante que había denunciado acoso sexual y le dijeron que estaba provocando la atención con su forma de vestir. Un profesor de historia mencionó a un estudiante con ansiedad documentada que había sido objeto de burlas por parte de sus compañeros y la administración le dijo que desarrollara una piel más gruesa. Un profesor de inglés contó una situación en la que un estudiante había sido agredido físicamente y tanto la víctima como el agresor recibieron el mismo castigo porque la administración no quería mostrar favoritismo. El patrón era claro. La preparatoria Riverside tenía un problema sistemático para abordar el acoso, la intimidación y la seguridad de los estudiantes. Se presentaban informes, pero las investigaciones eran superficiales. Se culpaba o desestimaba a las víctimas. Las consecuencias eran mínimas o inexistentes, y se desalentaba a los miembros del personal que intentaban abogar por los estudiantes para que no causaran problemas. El Dr. Winters escuchó cada historia con un horror creciente en su rostro. ¿Cómo no supe que esto estaba pasando? He sido director durante 12 años. ¿Cómo se me pasó por alto una cultura donde los informes de los estudiantes son sistemáticamente ignorados? La voz de Margaret fue tranquila, pero firme. Porque confiaste en que Daniel Morse se encargaría de la disciplina y en que la oficina de Patricia se encargaría de la consejería. Delegaste esas responsabilidades y asumiste que se estaban manejando adecuadamente. Pero la delegación sin supervisión es negligencia. Tú eres el director. La cultura empieza contigo. El Dr. Winters la miró con devastación en sus ojos. Tienes razón. Prioricé los resultados de los exámenes, las tasas de aceptación universitaria y los premios estatales. Medí el éxito con métricas que se veían bien en el papel, mientras ignoraba si los estudiantes se sentían seguros. Le fallé a Colin y le fallé a todos los demás estudiantes que se acercaron pidiendo ayuda, pero lo voy a arreglar ahora, cueste lo que cueste. La puerta de la sala de conferencias se abrió y entró una mujer con una placa de detective, seguida por 2 oficiales uniformados. Soy la detective Marisa Coleman, de la Unidad de Delitos Cibernéticos. El doctor Winters me llamó por un mensaje amenazante enviado a un menor usando equipo del distrito escolar. Necesito hablar con quien tenga acceso administrativo a sus sistemas de correo electrónico. El Dr. Winters señaló a Margaret. Margaret Delacroix es la jefa del consejo de profesores, pero sus credenciales fueron presuntamente utilizadas para enviar el mensaje. Patricia Flynn es la consejera principal cuya firma fue falsificada en múltiples documentos. Y el subdirector Daniel Morse está conspicuamente ausente hoy después de haber sido responsable de investigar quejas de acoso que fueron sistemáticamente desestimadas. La detective Coleman tomó notas. Necesitaré entrevistar a todos por separado. También necesitaré acceso completo a sus sistemas de TI, registros del servidor y cualquier documentación relacionada con las quejas de los estudiantes. Esto es ahora una investigación criminal sobre ciberacoso, falsificación de documentos oficiales y potencial negligencia criminal en la seguridad de los estudiantes. Nadie sale de este edificio hasta que haya tomado las declaraciones preliminares. Miró al Dr. Winters. ¿Cómo está su hijo? La voz del Dr. Winters se quebró de nuevo. Estable, pero traumatizado. Pregunta por qué nadie lo ayudó cuando denunció ser acosado 15 veces. No tengo una respuesta que no me haga cómplice de su sufrimiento. La expresión de la detective Coleman se suavizó ligeramente. Señor Winters, he trabajado en docenas de casos que involucran a adolescentes y ciberacoso. El patrón que describe, donde los informes se presentan pero no se actúa sobre ellos, es lamentablemente común en las escuelas que priorizan la reputación sobre la rendición de cuentas. Si lo que dice es exacto, su hijo no es la única víctima. Es probable que haya múltiples estudiantes que han sido abandonados por este sistema. Se giró para dirigirse a la sala. Necesito que todos anoten cualquier incidente del que tengan conocimiento en el que los informes de seguridad de los estudiantes fueran desestimados o investigados inadecuadamente. Incluyan fechas, nombres y detalles específicos. Esto se incluirá en una investigación formal que puede resultar en cargos criminales y responsabilidad civil para múltiples partes. En las siguientes 3 horas, la detective Coleman entrevistó a los profesores individualmente mientras sus oficiales aseguraban las computadoras de la oficina principal y comenzaban a extraer los registros del servidor. Se trajo al director de TI para que proporcionara las credenciales de acceso y explicara los sistemas de correo electrónico de la escuela. Lo que surgió de la investigación fue condenatorio. El mensaje amenazante a Colin efectivamente había sido enviado desde una computadora en la oficina principal, usando las credenciales robadas de Margaret. Pero el robo no fue sofisticado. La contraseña de Margaret estaba escrita en una nota adhesiva pegada al monitor de su computadora, una violación de seguridad común que cualquiera con acceso a la oficina podría aprovechar. Los registros del servidor mostraron que el mensaje había sido enviado a las 8:37 p.m., un momento en que el edificio estaba mayormente vacío, pero no cerrado. Las imágenes de las cámaras de seguridad del pasillo mostraron al subdirector Daniel Morse entrando a la oficina principal a las 8:34 p.m. y saliendo a las 8:42 p.m. Fue la única persona que accedió a esa área durante el lapso en que se envió el mensaje.
Cuando se enfrentó a esta evidencia, Daniel inicialmente lo negó todo, pero la detective Coleman obtuvo los registros telefónicos, que mostraban que Daniel había recibido múltiples llamadas de Lawrence Bentley, el subsuperintendente, en los días previos al intento de suicidio de Colin. Las llamadas coincidían con la presentación de la queja de acoso más reciente de Colin la semana anterior. Los mensajes de texto recuperados del teléfono de Daniel mostraban a Lawrence instruyéndole que manejara la situación Winters discretamente y se asegurara de que la queja no creara papeleo que pudiera ser citado judicialmente más tarde. Una investigación más profunda reveló que Lawrence había estado presionando a Daniel durante años para minimizar los informes disciplinarios y mantener limpias las estadísticas de la escuela. Las escuelas con altos incidentes de acoso reportados enfrentaban un mayor escrutinio del Estado y una posible pérdida de financiamiento. Lawrence había creado un sistema en el que se incentivaba a los administradores a desestimar las quejas en lugar de abordarlas. Daniel había seguido esos incentivos, enterrando cientos de informes durante 5 años, no solo los de Colin. Las firmas falsificadas en los documentos de consejería fueron el intento de Daniel de crear la apariencia de un procedimiento adecuado sin hacer realmente el trabajo. Había copiado firmas de formularios legítimos y las había usado en documentos de desestimación, haciendo parecer que los consejeros y otro personal habían aprobado sus determinaciones cuando nunca habían sido consultados. El mensaje amenazante a Colin fue el intento de Daniel de hacer que el hijo del director abandonara la escuela. Si Colin se transfería o dejaba la escuela, sus quejas pendientes se volverían irrelevantes. Daniel había enviado mensajes similares a otros 3 estudiantes en los últimos 2 años, usando varias credenciales de personal que había robado. Los 3 estudiantes se habían transferido a otras escuelas. Nadie había investigado por qué los estudiantes se habían ido y el problema parecía resuelto. Cuando la detective Coleman confrontó a Daniel con esta evidencia en su casa más tarde esa noche, él confesó todo. Había estado siguiendo las directivas de Lawrence para proteger la reputación de la escuela. Se había convencido a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto al evitar que los alborotadores crearan problemas que dañarían la reputación de la escuela. Había justificado los mensajes amenazantes como un empujón para que los estudiantes encontraran mejores situaciones en diferentes escuelas donde serían más felices. Nunca consideró que estaba destruyendo la salud mental de los niños y poniendo en peligro sus vidas. Lawrence Bentley fue arrestado esa noche por cargos de conspiración para obstruir la justicia y poner en peligro criminalmente a menores. Daniel Morse fue acusado de ciberacoso, acoso a un menor, falsificación y negligencia criminal. Ambos hombres enfrentaban años de prisión, pero la investigación se expandió mucho más allá de 2 individuos. El superintendente del distrito, Philip Owens, fue puesto en licencia administrativa cuando se descubrió que estaba al tanto de las directivas de Lawrence para minimizar los informes de acoso. Los registros de correo electrónico mostraron que Philip había elogiado a Lawrence por mantener bajos los números de incidentes y había utilizado el impecable historial disciplinario de la preparatoria Riverside como ejemplo para otras escuelas del distrito. La junta escolar lanzó una revisión exhaustiva de cada queja estudiantil presentada en el distrito en los últimos 5 años. Encontraron más de 300 casos donde los informes habían sido investigados inadecuadamente o desestimados sin el procedimiento adecuado. Se nombró a un investigador especial para entrevistar a las víctimas y sus familias. Los hallazgos fueron devastadores. Los estudiantes describieron años de acoso, amenazas y violencia que habían sido ignorados por la administración. Los padres describieron que les decían que sus hijos estaban exagerando o causando problemas. Los profesores describieron haber sido presionados para no presentar informes o para minimizar las preocupaciones para evitar crear documentación que pudiera perjudicar la reputación de la escuela. Las repercusiones fueron enormes. La Junta de Educación Estatal puso a todo el distrito bajo supervisión, requiriendo una vigilancia independiente de todos los procedimientos disciplinarios. El FBI abrió una investigación sobre si se habían producido violaciones de los derechos civiles al negar a los estudiantes la misma protección en base a sus quejas. Múltiples familias presentaron demandas contra el distrito, la junta escolar y administradores individuales. La cobertura mediática fue implacable. La preparatoria Riverside, una vez celebrada por su excelencia, se convirtió en sinónimo de fracaso institucional y de poner en peligro a los estudiantes. A través de todo esto, el doctor Gregory Winters se mantuvo al lado de su hijo. Colin fue dado de alta del hospital después de 4 días y comenzó una terapia intensiva. Aceptó hablar con los investigadores, proporcionando relatos detallados de cada instancia de acoso que había experimentado y cada vez que había pedido una ayuda que nunca llegó. Su testimonio fue desgarrador y poderoso. Describió sentirse invisible, creyendo que su sufrimiento no importaba porque las personas que se suponía que debían protegerlo habían desestimado repetidamente sus informes. Explicó que cuando recibió el mensaje que le decía que muriera, se sintió como la confirmación de lo que la escuela ya le había dicho a través de su inacción, que su vida no tenía valor. Pero Colin también mostró una notable resiliencia.
Se convirtió en un defensor de otras víctimas, hablando públicamente sobre su experiencia y pidiendo una reforma sistémica. Testificó ante la legislatura estatal sobre la necesidad de protocolos obligatorios de investigación de acoso y supervisión independiente de los sistemas de disciplina escolar. Su defensa condujo a nuevas leyes estatales que requerían una revisión por parte de terceros de todas las quejas de acoso y sanciones penales para los administradores que no investigaran adecuadamente los informes. El Dr. Winters nunca regresó como director de la preparatoria Riverside. En su lugar, fundó una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a las víctimas de acoso y a hacer que las escuelas rindan cuentas por la seguridad de los estudiantes. Trabajó con legisladores para aprobar protecciones más fuertes y con familias para navegar el sistema legal cuando las escuelas les fallaban. Convirtió su tragedia personal en una misión para evitar que otras familias sufrieran el mismo fracaso. Margaret Delacroix fue finalmente absuelta de cualquier delito, pero abandonó la educación por completo, diciendo que no podía seguir trabajando en un sistema que había permitido tanto daño. Patricia Flynn permaneció como consejera principal, pero implementó cambios radicales en la forma en que se procesaban las quejas, incluyendo informes obligatorios a juntas de supervisión externas y auditorías trimestrales de todos los informes de seguridad estudiantil. Vincent Lai y yo, junto con varios otros profesores, formamos un grupo de defensa del profesorado que presionó por la transparencia en los procedimientos disciplinarios y canales protegidos para denunciar la mala conducta administrativa. Nos negamos a permanecer en silencio por más tiempo. Los estudiantes que habían sido transferidos después de recibir mensajes amenazantes fueron localizados y se les ofrecieron servicios de apoyo. 2 de ellos habían intentado suicidarse en sus nuevas escuelas, sin saber que su acoso no había sido su culpa, sino el resultado de la conducta criminal de un administrador que intentaba proteger las estadísticas. Presentaron sus propias quejas y se unieron a las demandas civiles. Daniel Morse se declaró culpable de todos los cargos y fue sentenciado a 8 años de prisión. Lawrence Bentley fue a juicio, fue condenado y recibió 12 años. El superintendente del distrito renunció y perdió sus credenciales educativas permanentemente. La junta escolar fue reemplazada por completo en la siguiente elección por padres que exigían rendición de cuentas. 3 años después del intento de suicidio de Colin, la cultura en la preparatoria Riverside se había transformado por completo. Monitores independientes revisaban cada decisión disciplinaria. Los estudiantes tenían acceso directo a sistemas de denuncia que eludían a la administración escolar y llegaban directamente a la supervisión externa. Los profesores fueron capacitados para reconocer señales de acoso y estaban protegidos de represalias por informar sus preocupaciones. La reputación de la escuela había sido destruida y luego reconstruida lentamente sobre una base de seguridad estudiantil real en lugar de manipulación estadística. Colin se graduó con honores y fue aceptado en múltiples universidades. Eligió estudiar trabajo social, diciendo que quería ayudar a otros jóvenes vulnerables a navegar sistemas que a menudo les fallaban. En su ceremonia de graduación, dio un discurso que hizo llorar a todo el auditorio. Habló de tocar fondo, de creer la mentira de que merecía morir y del coraje que se necesita para seguir viviendo cuando todos a tu alrededor no habían logrado ver tu valor. Agradeció a su padre por elegir finalmente la rendición de cuentas sobre la lealtad institucional, aunque le costara su carrera, y agradeció a los profesores que habían hablado y a los investigadores que habían tomado en serio su sufrimiento. Terminó con un desafío para la clase graduanda. Nunca se queden en silencio cuando vean una injusticia. Nunca asuman que alguien más hablará. Nunca prioricen la comodidad sobre hacer lo correcto. El sistema solo cambia cuando la gente se niega a dejar que siga roto. El aplauso duró 5 minutos. Mientras veía a Colin cruzar el escenario para recibir su diploma, pensé en aquella junta de profesores de hacía 3 años, cuando el Dr. Winters irrumpió sollozando y gritando por su hijo. Pensé en lo cerca que estuvimos de perder a Colin, en cuántos otros estudiantes ya habíamos perdido por un sistema que valoraba la reputación por encima de la vida, y me sentí agradecido de que el sufrimiento de Colin no hubiera sido en vano, de que su casi muerte hubiera expuesto una corrupción que podría haber continuado durante décadas si alguien no hubiera forzado la verdad a salir a la luz. A veces se necesita una tragedia devastadora para revelar la podredumbre sistémica. A veces las instituciones solo cambian cuando se ven obligadas a enfrentar las consecuencias de sus fracasos. Y a veces el amor de un padre por su hijo es la fuerza que derriba los muros de la complicidad y exige un mundo mejor. Colin merecía algo mejor desde el principio, pero al final obtuvo justicia, y al hacerlo, ayudó a innumerables otros estudiantes a obtener la protección que también merecen.